Buenas noches para los que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Omar Steven Cortés, soy presidente y fundador del Grupo de Interés en Medicina Interna de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Medellín. Primero que todo les quería dar las gracias por sacar de su tiempo, como muy bien lo dijo el señor Anderson, y venir acá a aprender acerca de infarto, ya que el grupo CTO y el grupo IMIC están en pro de la educación médica. Y también un gran saludo y también hacerle al doctor Luis Urna, que es nuestro experto el día de hoy, que nos van a acompañar, pues, que nos va a acompañar dando la ponencia de infarto. Bueno, entonces voy a presentar al doctor. Buenas noches, doctor, ¿me escuchas? ¿Cómo estás, Dumar? Buenas noches a todos, igualmente te escucho muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a tener la charla de infarto agudo de miocardio. Nuestro doctor y nuestro experto es el doctor Luis Urnas Gervás. Él es médico cirujano de la Universidad Católica Boliviana, él es especialista en medicina interna del Colegio Médico de Bolivia, especialista en cardiología de la Universidad de Favaloro, Argentina, especialista en hemodinamia, angiografía y cardioangiología intervencionista de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, doctor, por sacar de su tiempo y venir a esta charla. Gracias a ti, Dumar, y gracias al grupo CTO por permitirme estar hoy en esta conversación, en este conversatorio, y espero que sea un tema nuevamente de interés para todos, y como decían al inicio, agradecidos con todos por sacar un poco de su tiempo para poder escuchar algo tan apasionante como es la medicina y la cardiología en particular, ¿no? Así que, ¿comienzo, Dumar, o esperamos un ratito? Tú me dices. No, doctor, ya podemos iniciar. Dale, entonces comparto la pantalla. Bien, imagino que están pudiendo ver todos. Sí, señor. Ok. El tema teóricamente es infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Sin embargo, el título más apropiado debería ser síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Y esto porque en el transcurso de la charla vamos a ver la diferencia entre el infarto y el síndrome coronario agudo y por qué no requerimos en esta situación tener la certeza de que sea un infarto o no para actuar. Necesitamos saber qué es un síndrome coronario agudo y definir que hay supra-desnivel de segmento ST para poder elegir la mejor conducta en ese momento. Pero podemos encontrarnos con la situación que luego de la conducta realizada recién nos llegue la información de que sí se trataba de un infarto o no. Entonces eso es importante recalcarlo y es importante aclararlo porque muchas veces nos encontramos que el esperar al diagnóstico del infarto retrasa los tiempos y por otro lado usamos mal el término de infarto. Ya en una charla hace 2 semanas que veíamos con Dumar, hablábamos de lo que es la definición de infarto. Vamos a hacer igual un breve repaso de eso porque es obligatorio para poder comprender lo que es el síndrome coronario agudo. Y desde luego mi visión va a ser un poquito sesgada porque yo soy hemodinamista, entonces todo va a girar en lo que yo pienso que es lo más importante en cuanto hablamos del supra, que es poder revascularizar o reperfundir a la brevedad posible. Bien, como siempre me gusta usar esta diapositiva, me gusta usar esta imagen porque es la mejor forma de comprender la importancia o la relevancia que tienen las enfermedades cardiovasculares, ya que nosotros podemos identificar cómo en este mapa de responsabilidad de mortalidad en el mundo, ellas ocupan el 30% de todas las muertes anuales, ¿no? Todas las enfermedades cardiovasculares, dentro de ellas tenemos la cardiopatía isquémica, la ACV, la cardiopatía hipertensiva, la cardiopatía reumática, miocardiopatía, etc. Es un gran grupo de enfermedades cardiovasculares, aquí la vemos remarcadas en un cuadro rojo, y de ellas a lo que nos vamos a adentrar el día de hoy es la cardiopatía isquémica, e incluso dentro de cardiopatía isquémica un punto particular. Pero si nosotros vamos dándole responsabilidad a esto, nosotros podemos decir que las enfermedades cardiovasculares en general son responsables de 3 de cada 10 muertes que suceden en el mundo. Sin embargo, la cardiopatía isquémica es responsable de la mitad de esas muertes. Es por eso la relevancia o la importancia que tiene esto. Y esto ha sido así hace muchas décadas atrás, continúa siéndolo hoy y se estima que en los próximos años
en los próximos 20 años, continuará ocupando ese primer lugar, que en este caso no es para enorgullecerse, pero continuará ocupando ese primer lugar la enfermedad o las enfermedades cardiovasculares como principales o primeras responsables de la mortalidad. Y decíamos que esto ha pasado hace varias décadas, continúa siendo ahora y seguirá después, pero también pasa esto en la medida en que nosotros como personas vamos avanzando en el tiempo, ¿no? En la medida que nos vamos envejeciendo o en la medida en que vamos cumpliendo más años, podemos ver cómo se hace más prevalente la enfermedad cardiovascular como responsable de la muerte. Y esto porque también una frase que me gusta decir mucho es decir que nosotros al momento de nacer solo tenemos un enemigo claro, que es el tiempo. Es decir, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas mal, si alguien o algo nos va a matar con certeza es el tiempo. El cuándo va a suceder eso o si algo diferente al tiempo va a acabar con nosotros, dependen de otros factores. Pero el tiempo es nuestro primer enemigo desde el momento que nacemos. Esta estadística pasa en el mundo y como la publicidad de Mastercard pasa también en América Latina. Nosotros podemos ver que se repite, 3 de cada 10 muertes son por enfermedad cardiovascular. Y ojo, que en América Latina tenemos mucha discrepancia en cuanto a nivel socioeconómico, nivel sanitario, nivel educativo. Incluso hay países como nosotros, como Bolivia, que recién estamos saliendo y dejando atrás a las enfermedades infectocontagiosas, sobre todo materno-infantiles como primera responsable de la muerte, y estamos adentrándonos como un logro a ser igual que el resto del mundo, donde sean las enfermedades cardiovasculares las principales responsables, ¿no? Pero aún así, tomando en cuenta todo esto, podemos ver que la cantidad de personas que fallecen como consecuencia de alguna enfermedad cardiovascular son pues son las mismas, ¿no? Son 30%. Y como decíamos hace un momento, 50% de todas estas muertes van a ser culpa o la responsable va a ser la cardiopatía isquémica. Y cuando nosotros hablamos de cardiopatía isquémica, nosotros hacemos referencia o hacemos alusión a una entidad, a una enfermedad en la cual la característica principal es que el músculo del corazón, el miocardio, recibe una cantidad de sangre o de oxígeno insuficiente para poder cumplir con sus necesidades. Y esto se ve o se hace más manifiesto aún en situaciones de actividad, de estrés o de necesidad, ¿no? Ya decíamos que es la principal causa de muerte y cuando hablamos de enfermedad cardiovascular lo primero que se nos viene a la mente es el infarto, lo cual les digo, está muy bien pensarlo así. Y segundo, cuando hablamos de infarto, lo primero que se nos viene es una placa rota, un coágulo, y que eso fue lo que pasó y que por eso hay una obstrucción de sangre y que el problema se resolvería al retirar el coágulo. Vamos a ver que no siempre es así y es más, no es la más frecuente de todas las situaciones. Esta cardiopatía isquémica o esta entidad o esta enfermedad gira en torno a un componente clínico que es el ANGOR, que es la angina de pecho, ¿no? Y este ANGOR, ya descrito hace bastante tiempo atrás, nos dice que es un dolor de tipo opresivo o con una sensación de peso que se localiza en el pecho, ¿sí? Que por lo general dura menos de 10 minutos, aunque puede extenderse más tiempo y que cuando se extiende más de este tiempo debemos pensar en una situación un poquito más grave, en este caso hablando ya de angina inestable u otra cosa, ¿no? Se inicia por lo general con el esfuerzo o con el estrés y cede o disminuye o se atenúa con el reposo o con el uso de drogas como los nitratos. Va a ser por lo general de moderada a gran intensidad y esto genera temor y miedo en el paciente y por eso muchas veces nos los relatan o nos los refieren como si fuera o como si tuvieran una sensación de muerte inminente o nos dicen francamente, doctor, siento que algo malo me va a pasar. Se puede irradiar, se puede propagar, se puede dirigir hacia el cuello, hacia la mandíbula, hacia los hombros, los brazos, la espalda, incluso hasta el ombligo. Una práctica que se dice bastante en las emergencias, es decir, que todo paciente que ingrese con dolor de pecho y que ese dolor se localice desde la mandíbula hasta el ombligo, debe o se tiene ganado un electrocardiograma porque debemos descartar que no sea un cuadro coronario, ¿no? Y obviamente, me olvidé de esa última parte, puede estar asociado a otros síntomas como la disnea. Y la disnea en este caso, o muchas veces se presenta como un equivalente anginoso. Bien, ahora ya entrando más en materia, nosotros podemos ver igual como en el transcurso del tiempo,
la presentación o la incidencia del infarto de miocardio ha ido disminuyendo, pero esto de abajo es lo más interesante. Fíjense cómo el infarto de miocardio con supradesnivel del segmento ST ha ido disminuyendo. Sin embargo, lo que se ha ido incrementando ha sido el infarto de miocardio sin supradesnivel del segmento ST. Y esto, porque aquí falta una línea, esto se ha hecho manifiesto a partir del uso de las troponinas. En cuanto nosotros hemos comenzado a objetivar el infarto, nos hemos dado cuenta o nos dimos cuenta que muchas de las situaciones que eran supradesnivel en realidad no eran infarto, que el supradesnivel puede presentarse por otras causas como vamos a ver hace un momento. Pero bueno, es pasable. Es mejor enterarse que era un infarto con el paciente en la sala de cateterismo y en el cual yo tuve el tiempo prudente y óptimo para poder realizar el procedimiento, que como sería el caso anterior, como sería este caso de arriba, que es el infarto sin supra, el haber pasado por alto un paciente que porque no veo un supradesnivel en el segmento ST, por hecho de que no se trata de un infarto. Entonces la troponina nos ha mostrado que incluso, porque hoy nos queda claro que es así, que en el infarto de miocardio sin supradesnivel del segmento ST, incluso el electrocardiograma puede ser normal. Lo que sí es bueno es que la mortalidad en cualquiera de las situaciones, tanto en el supra, en el no supra, como en el infarto en general, ha ido disminuyendo. Y desde luego que esto se debe o se lo puede atribuir al uso al avance de las tecnologías en cuanto a los dispositivos, los materiales, la cirugía segura, los medicamentos cada vez que tenemos mayor variedad. Podemos atribuirle a muchas situaciones la menor cantidad de muertes que se presentan. Lo único importante en este aspecto es que afortunadamente se mueren menos. Sin embargo, cuando nosotros estamos en una emergencia, de cada 100 personas o de cada 100 pacientes que ingresan con dolor de pecho, nosotros vamos a ver que solo 15 a 20% se tratan de un infarto sin supradesnivel del segmento ST. Un 10% se trata de anginas inestables. Un 5 a 10% se trata de infarto con elevación del segmento ST. Un 15% hay algo que está pasando en el corazón, pero no es un infarto, no es una coronariopatía. Y este número es muy interesante porque la mitad de todos esos pacientes no van a estar cursando con un cuadro cardiológico. Entonces, cuando hablamos de cardiopatía isquémica, hoy nosotros dividimos en dos grupos. El síndrome coronario crónico, antes muy conocido o muy manejado por nosotros como cardiopatía isquémico-necrótica, ya desde hace 1 o 2 años se trata de dividirlo como síndrome coronario crónico y síndrome coronario agudo, lo cual me parece muy acertado. El síndrome coronario agudo que se subdivide a la vez en síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Y a su vez, esto puede evolucionar hacia el infarto agudo de miocardio o hacia lo que vendría a ser la angina inestable. Y aquí hay dos, porque debería haber puesto una línea. Aquí hay una línea que hace esta división, que es el electrocardiograma. El uso del electrocardiograma hace que el síndrome coronario agudo se divida en supra o no supra. Y aquí debería haber otra franja que nos diga el uso de la troponina. Porque el uso de la troponina va a ser la que va a confirmar que se trata de un infarto o que estamos frente a una angina. Pero el tema que vamos a ver hoy es síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o con supradesnivel del segmento ST. Y este es, como les decía al inicio, lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en infarto, que vemos aquí una arteria, vemos cómo están circulando los glóbulos rojos y vemos aquí cómo se va formando un trombo, ¿no? Una placa. Entonces el trombo va de a poco ocupando la luz del vaso, en este caso va disminuyendo, limitando el flujo sanguíneo y vamos a ver cómo de a poco también el cuerpo genera un proceso de reperfusión y permite que se limpie, por decirlo así, la luz del vaso, permitiendo que el flujo de sangre se recupere. Pero miren cómo inmediatamente comienza a formarse nuevamente el trombo aquí abajo. Y para entender todo esto, nosotros tenemos que conocer lo que es la cascada isquémica, ¿no? Y la cascada isquémica lo podemos ver desde el punto de vista clínico o desde el punto de vista del diagnóstico y el uso de los métodos complementarios. Desde el punto de vista clínico, nosotros tenemos, o partimos, si ustedes gustan, desde lo que es la disfunción endotelial y de lo que hoy estudiamos cada vez, que es la disfunción microvascular o la alteración microvascular. Y de ahí en más se irán generando, se irán presentando diferentes cambios
que a la larga, en el transcurso de los minutos, horas, días, meses, años, dependiendo cómo se va presentando el cuadro, va a llegar a producir una alteración ya en la bomba, en la fuerza de contracción que tiene el músculo cardíaco, y esto es lo que se conoce como disfunción sistólica. Si esta cascada isquémica nosotros la equiparamos o la contrastamos con ¿cuál sería el método complementario ideal para estudiar en alguna de estas etapas? Nosotros vamos a poder ver que en estas etapas más precoces nosotros podemos hacer uso de los métodos nucleares, llámese PET o llámese SPECT. Y a medida que se va produciendo mayores cambios clínicos, si hay disfunción sistólica, disfunción diastólica, por ejemplo, el ecocardiograma, el ecoestrés pueden ser de ayuda, disfunción sistólica, sin lugar a duda, el ecoestrés, ¿sí? Y ya si queremos evaluar simplemente lo que son los cambios electrocardiográficos, nos ayudarán las pruebas ergométricas graduadas, pero lo interesante es que recién al final de esta cascada isquémica se presentan los cambios electrocardiográficos y al final recién se presenta la angina. Y cuando hablábamos nosotros de cuál es el eje sobre el que gira la cardiopatía isquémica, hacíamos referencia a que gira sobre la angina. Pero en la cascada isquémica, la angina, entre comillas, ya es una etapa tardía, ¿no? Porque nosotros, utilizando bien o utilizando adecuadamente los métodos complementarios a partir de la sospecha o identificación de nuestro paciente, podríamos identificar esta cascada isquémica de manera más precoz en etapas o estadios más iniciales. Y al imaginarnos, ya que hablamos de estas placas, nosotros tenemos que entender o visualizar a estas placas ateroscleróticas que no solo están formadas de células grasas, que no todo lo que hay ahí adentro es grasa. Es cierto que su inestabilidad, la vulnerabilidad, va a ir en función o en juego o en relación a dos aspectos. A la cantidad de células grasas, a la cantidad de células espumosas o células grasas cargadas que tengan adentro, que es el núcleo lipídico, y en relación a la capa que cubre este y a su delgadez. Entonces, una placa se puede erosionar, se puede fisurar o se puede fracturar cuando hay un gran core lipídico. De la misma forma, tiene riesgo de fisurarse, de fracturarse y de generar todo esto en la trombosis, si es que la capa que la recubre, el endotelio, es delgado. Y más aún, pues, si ambas dos están combinadas, pues hay más riesgo de que se genere o se presente esto. A estas situaciones lo que se denomina, o se denominaba sobre todo, como placa vulnerable. Esto yo sé que lo dominan muy bien, pero no está de más dar un pequeño repaso, un pequeño recorrido a lo que son las arterias coronarias. Sabemos que tenemos 3 coronarias, una que va al lado derecho, 2 que van al lado izquierdo, que parten de una misma arteria, que es el tronco de la coronaria izquierda. Una de esas arterias baja o desciende por el surco interventricular anterior y se llama descendente anterior, y la otra va por el surco auriculoventricular en sentido contrario a lo que es la coronaria derecha, y una de estas dos, frecuentemente la coronaria derecha, va a dar un ramo que baje o descienda por el surco interventricular posterior, que se llama descendente posterior, y será esta descendente posterior la que nos va a dar la famosa dominancia, ¿no? Cuando hablamos de coronaria derecha o izquierda dominante. ¿Por qué es importante esto? Para entender cuál es el territorio que irrigan o de la cual se encargan estas arterias. Y nosotros vemos aquí, por ejemplo, que la arteria descendente anterior se encarga de llevar sangre a la pared anterior, a una porción de la pared septal y a una porción de la pared lateral. La arteria circunfleja lleva o se encarga de llevar sangre al resto de la pared lateral y a una porción de la pared inferior o posterior. Y la coronaria derecha es responsable de llevar sangre al resto de la pared septal, al resto de la pared inferior o posterior y al 100% del ventrículo derecho. Bueno, aquí tenemos la evolución desde el estado normal, en este caso una derivación, y cómo va evolucionando, cómo se va presentando el supradesnivel del segmento ST en la medida en que avanzamos en el tiempo desde el punto de inicio o el episodio índice hasta incluso más de un año. Ahora lo vamos a ver mejor. Y a eso es lo que muchas veces hacemos referencia cuando hablamos de la onda de lesión, onda de necrosis, onda de isquemia, y nosotros tenemos que imaginarnos, por ejemplo, aquí hay una arteria, sé que es una arteria de color verde en este caso, medio rara, pero bueno,
tenemos una arteria, esta arteria va a ser responsable de llevar sangre a un territorio dado. Y vamos a ver qué relación tiene lo que se presente una vez que la arteria está ocluida con el electrocardiograma. Entonces, por algún motivo, alguien vino y pinzó esa arteria, cualquiera que sea, ¿sí? Y se produce en ese momento diferentes cambios a nivel del territorio del cual ella era responsable de nutrir. Se genera al inicio un gran territorio isquémico. Si yo le corto la irrigación o yo le quito el agua que lleva una manguera a un huerto, inmediatamente el huerto comienza a sufrir. A esta área, que es extensa, que es grande, se la denomina área de isquemia. Esta área de isquemia la debemos evaluar, la debemos buscar en la onda T en el electrocardiograma. Pero habrá un área mucho más pequeña, más cercana a la arteria ocluida, en la cual ya no solo va a haber isquemia, sino que va a haber injuria, va a haber daño, va a haber lesión. Y esta área, que es área de lesión, la vamos a evaluar o la debemos identificar en el segmento ST, que es la charla de hoy. Hoy la charla gira en torno a esto, que es el segmento ST. Y obviamente, a medida que pasa el tiempo, la zona más cercana a la arteria ocluida va a morir, ¿sí? Y esta zona, que es el área de necrosis, nosotros la vamos a evaluar en la morfología y la presencia de la onda Q. ¿Por qué la muerte celular se presenta más cerca de la arteria ocluida? Porque la zona más cercana a la arteria ocluida depende 100% de esa arteria. En cambio, esta zona es isquémica y no termina de morir fácilmente, porque así como aquí hay una arteria, aquí hay otra arteria y hay una zona en conjunto en la cual puede ser que de la arteria A no le esté llegando sangre aquí, pero de la arteria B algunas gotas le están llegando, de la arteria C otras gotas, de la arteria D y así sucesivamente. Por eso es que la zona más cercana a la arteria ocluida es la que va a morir primero o va a morir antes, porque es la zona que depende o el territorio que depende 100% de esa arteria. Ahora, cuando nosotros colocamos estos segmentos, las arterias del corazón, en lo que se denomina esta imagen que es ojo de buey, nosotros podemos ver cómo los imagenólogos, los ecocardiografistas, los que hacen cámara gamma, ecoestrés, segmentan al ventrículo en 17 segmentos. Pero básicamente lo que nos están tratando de identificar con esto es al mencionarnos o al indicarnos cuáles son los números afectados, que nosotros nos podamos dar cuenta de cuál es la arteria responsable de su circulación. Incluso aquí vemos en rojo la arteria descendente anterior, que va a ser responsable de los segmentos 1, 2, 7, 8, 13, 14, 17, que sería anterior, anteroseptal, anterolateral, basal, medial, apical y la punta, ¿no? Y lo que son los segmentos correspondientes a la arteria circunfleja, que en este caso sería el 5, 6, 11, 12 y 16, que es parte del territorio lateral, anterolateral y lateroinferior o posteroinferior, o posterolateral, perdón, en el cual nosotros podemos identificar tanto a nivel basal, a nivel medial o a nivel apical. Y lo mismo pasa con el territorio de la coronaria derecha. Entonces, cuando en el ecoestrés, en la cámara gamma, en el PET nos indican los segmentos, nosotros tenemos que ir inmediatamente a esta imagen para tratar de identificar o para tratar de reconocer cuál es la arteria culpable. Y si nosotros no vemos la imagen del eco y nos centramos en el electrocardiograma, también nos va a servir y nos va a ayudar, ¿no? Porque nosotros podemos ver cómo la arteria descendente anterior va a ser responsable de B1 a B4, la arteria circunfleja B5 B6, D1 y ABL, y la coronaria derecha D2 D3 y ABF. Es así que se genera la combinación de las derivaciones a evaluar y la cara explorada. D2, D3, ABF será la pared o la cara inferior, B1 a B2 o incluso para algunos hasta B3 será territorio anteroseptal, B3, B4 anterior, B1 a B4 anterior extenso, B5 a B6 lateral, D1 a BL lateral alta, B1 a B6 anterolateral, B1 a B6 más D1 y ABL anterolateral extenso. Bien, ahora sí, vamos al tema. Nosotros decíamos que vamos a hablar de síndrome coronario agudo y no tanto de infarto agudo de miocardio. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros hablamos de infarto agudo de miocardio, ahora que estamos en el 2022 y ya estamos a la mitad de año, o sea, a un paso ya cercano al 2023, aún se genera cierta discusión a la hora de ponerle el apellido al infarto, a la hora de definir el infarto. Porque antes el infarto de miocardio giraba en torno al componente anginoso. Es decir, quizás ustedes se encuentren hasta ahora con muchos cardiólogos que digan que infarto es cuando hay angor, cuando hay angina, más algún otro componente, que puede ser cambios en el electro, biomarcadores laboratoriales, visualización de imagen de disminución de la motilidad, no importa, pero tiene que haber angina. Si no hay angina, no sospechamos del infarto. En cambio, lo que se denomina esa aproximación clínica, que es la actual y que se ha reforzado a través de la cuarta definición universal de infarto, que ya está vigente desde el 2018, en el cual nos dice el infarto, o debemos hablar de infarto, siempre y cuando haya evidencia de injuria miocárdica nueva, que está expresada a través de la presencia de troponinas cardíacas por encima del punto de corte, más algún componente más. Y dentro de esos componentes, como vamos a ver, está la angina, pero ya no es una condición obligatoria. Es decir, se tratará de un infarto si hay troponina positiva y cambios en el electrocardiograma. No necesitamos de la angina. Y esto generó, desde el inicio, desde la primera, segunda definición universal del infarto, generó un rechazo, por decirlo así, de los cardiólogos tradicionales, porque pensaban que se retiraba el componente clínico al obviar y al pasar por alto a lo que es la angina o el angor. Sin embargo, como vamos a ver en la definición, es hoy más que nunca una aproximación clínica. Entonces, cuando nosotros hablamos o nos referimos al infarto de miocardio, cuando existe injuria miocárdica aguda con evidencia clínica de isquemia. ¿Cómo lo vamos a ver esto? Elevación de las troponinas por encima del punto de corte, que en este caso es el percentil 99, y con al menos un componente de los que están en la lista. Es decir, puedes tener el paciente angor, cambios en el segmento ST, ondas Q patológicas, puede tener nueva pérdida de viabilidad, o podemos identificar la presencia de un trombo si hay suerte en la coronariografía y si el paciente no tuvo suerte durante la autopsia. Esto es lo que se requiere para hablar de infarto. Y aquí está lo importante. Se requiere partir de un componente objetivo, que es la troponina. Porque el valor de la troponina no lo vamos a discutir. Lo vea yo, lo vea Dumar, lo vea Juan, lo vea Pedro. Ese valor lo vamos a ver todos por igual. En cambio, con la angina, con el angor, no pasa lo mismo, porque los síntomas son subjetivos. Depende mucho de cómo relata el paciente, de cómo interpreta el médico, de la experiencia del paciente, de la experiencia del médico. Y varias veces se han hecho estudios al respecto, donde un mismo paciente está relatando a diferentes especialistas el cuadro, y no todos coinciden que se trata de angor. Y eso retrasa el diagnóstico. Pero ojo, aquí estamos hablando del diagnóstico de infarto. No estamos hablando de que la troponina sea necesaria para tomar conducta. Ahora, esta injuria miocárdica, ahora que estamos terminando de pasar la pandemia del COVID-19, se ha puesto muy de manifiesto como un marcador de riesgo. Es decir, hemos terminado de comprender, quienes aún rechazaban esta terminología, que la injuria miocárdica, la elevación de las troponinas, no solo es infarto. Por ende, no se está perdiendo el componente clínico. Este daño o esta lesión miocárdica se puede deber a otras situaciones, ¿sí? Y por ende puede ser aguda como puede ser crónica. Y esto dependerá de la elevación o de la variación que presente el valor de la troponina, si este es mayor o menor al 20%. Entonces, la cuarta definición universal de infarto nos dice que partimos de la injuria expresada por troponina, y esta puede ser crónica, y la misma puede ser cardíaca o no cardíaca, pero lo que a nosotros nos interesa es esta injuria miocárdica aguda, que cuando se asocia al componente clínico, que es la isquemia, nosotros estaríamos hablando de infarto agudo de miocardio. Y decíamos que estas troponinas pueden presentarse o pueden estar presentes cuando se trata de una situación o de una
de una patología isquémica, entre ellas el ejemplo más claro es el infarto, el cual puede ser a través de un síndrome coronario agudo o que no sea un síndrome coronario agudo, y dentro del síndrome coronario agudo tenemos el supra y el no supra. Y dentro de los no síndrome coronarios agudos tenemos las patologías coronarias, donde tenemos el ejemplo más claro, que es esa pérdida del equilibrio entre la demanda y la oferta, que es el infarto secundario. Podemos tener la hipertensión, espasmos, embolismos que no se hayan generado por ruptura de placas en las coronarias, o podemos tener situaciones que excedan y que no tengan nada que ver con las coronarias, como la hipoxia, hipoperfusión, cirugías, etc. Pero también existen situaciones en las que las troponinas se pueden elevar y que sean o que no tengan nada que ver con la isquemia. Por ejemplo, tromboembolismo pulmonar, situaciones como trauma, falla renal, sepsis, ACV, o situaciones cardíacas o cardiológicas como la insuficiencia cardíaca, las miocardiopatías víricas, las miocarditis, y es aquí donde se presentó o se vio su utilidad en esta pandemia. Luego, ya que no podemos dejar de hablar por el momento, al menos de la COVID-19, está en medio de las dos. Porque la troponina en el COVID-19 puede hablarnos de una situación no isquémica, es decir, simplemente ser un marcador de riesgo para la evolución de la enfermedad, pero también nos puede estar hablando de un componente isquémico porque el paciente puede estar presentando un infarto. ¿Por qué es importante este uso de las troponinas? Porque ya desde un inicio, su elevación o su presencia en la sangre nos hablaba de una mayor especificidad hacia el componente de injuria miocárdica. Y ni qué decir hoy con las troponinas ultrasensibles. Es más, se dice que con el uso de las troponinas ultrasensibles anulamos los falsos positivos. Pero también es importante porque la cantidad, el valor de troponina y su elevación nos va a orientar a cuán grande es el infarto y desde luego que nos va a hablar de pronóstico. Porque nosotros podemos ver aquí cómo aquellos pacientes que tenían un área de infarto mayor, pues murieron más. O sea, sentido común. Y aquellos pacientes que tenían un área de infarto menor, pues murieron menos. Y eso no solo lo podemos identificar o evaluar a través del ecocardiograma o de imagen. Ya la troponina nos puede estar hablando y por eso es que hacemos las curvas de las troponinas, y las curvas de las troponinas no se hacen con la cualitativa, es decir, no me interesa saber que el lunes fue positivo, martes positivo y miércoles positivo, me interesa saber el valor, me interesa saber que el lunes en la mañana fue 5, en la tarde fue 7, el martes fue 10, eso me está hablando de pronóstico, de evolución, de tamaño del infarto. Y si hablamos ya de infarto agudo de miocardio o de infarto de miocardio, la cuarta definición nos dice que existen 5 tipos de infarto. Y ahí se nos caería pues todo esto de síndrome coronario agudo con supra o no supra, porque estaríamos hablando de 2. ¿No? Entonces en el infarto nos dice que existen 5 tipos de infarto. El infarto tipo 1, que es el infarto propiamente dicho, es decir, hay ruptura de una placa, formación de trombo, oclusión de la luz. El infarto tipo 2 es el infarto secundario, en el cual lo que sucede es una pérdida en esta relación o en este balance entre la oferta y la demanda. El infarto tipo 3, que es el infarto, la muerte cardíaca que se presenta ante la sospecha de un infarto. Y el infarto tipo 4 y tipo 5 son infartos relacionados con procedimientos. El tipo 4 relacionado con el cateterismo, el tipo 5 relacionado con la cirugía de revascularización miocárdica. Pero también nos deja otros conceptos. Nos deja el concepto de reinfarto, de infarto recurrente, infarto silente y el famoso MINOCA, que lo vamos a ir viendo. Entonces, cuando hablamos nosotros del infarto de miocardio tipo 1, partimos, al igual que decíamos al inicio, presencia de troponinas cardíacas, que nos está hablando de injuria miocárdica, y al menos algunos de estos componentes, como es ANGOR, cambio en el segmento ST, ondas Q patológicas, nueva pérdida de viabilidad miocárdica, o la visualización del trombo en una arteria culpable por coronariografía o en una autopsia. En el infarto tipo 2 existe una pérdida en este balance o en esta relación entre la demanda y la oferta de oxígeno, pero debe cumplir muchos de los criterios que hemos visto hasta ahora. El criterio que no se puede saltar es la presencia de troponinas por encima del punto de corte, y al menos uno de los componentes como es ANGOR, cambio en el segmento ST, ondas Q patológicas y nueva pérdida de viabilidad. Vemos que aquí retiramos de la escena el cateterismo y retiramos de la escena la autopsia, ¿no? Diferentes situaciones como la anemia, la hipoxemia, la hipotensión, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, las arritmias,
que en algún momento pueden generar una injuria miocárdica sin que aún o sin el componente clínico no podríamos hablar de infarto, pero este grupo ya más pequeño puede tener ese componente clínico y presentarse como un infarto. Entonces se requiere el contexto, se requieren diferentes mecanismos que son los que hemos visto en ese lugar. En el infarto de miocardio tipo 3 es la muerte cardíaca con síntomas sugestivos de isquemia miocárdica, que se puede presentar con cambios isquémicos nuevos en el electrocardiograma o fibrilación ventricular. Pero aquí se requieren algunas características o algunas situaciones particulares. Primero, que el paciente puede ser que se requiere que el paciente fallezca antes de que nosotros tengamos el tiempo de tomar la muestra de sangre para obtener el resultado de troponina. Ese es un escenario. El segundo escenario es que nosotros nos haya dado el tiempo de tomar la muestra de la troponina, pero esta no está por encima del punto de corte, no es positiva, ¿no? Entonces uno aquí, o en este punto, uno se pregunta, venimos hablando de que la troponina es necesaria, que la troponina ha cambiado la cantidad de pacientes con o sin infarto, y ahora resulta que para el infarto tipo 3 no la requerimos. Y es porque en el infarto tipo 3 se requiere algo importantísimo como es la muerte del paciente y necesitamos identificar en la autopsia ese trombo en la arteria culpable, ¿no? El infarto tipo 4 dijimos que está relacionado con el cateterismo y de esa forma lo subdividimos en el 4A, que está relacionado con la intervención propiamente dicha dentro de los 2 días posteriores al procedimiento y se requiere nuevamente que la troponina se eleve por encima del punto de corte, pero esta tiene que elevarse al menos 5 veces por encima de su valor. Y como todo, requiere el componente clínico, que puede ser cambios isquémicos nuevos, nuevas ondas Q patológicas, nueva pérdida de viabilidad miocárdica. Y como obviamente estos pacientes van a reingresar a la sala de hemodinamia, necesitamos visualizar angiográficamente qué es lo que ha pasado. O en el peor de los casos, necesitamos ver en la autopsia el trombo en la arteria responsable de la muerte del paciente. El tipo 4B es el infarto que está relacionado con la trombosis del stent o del escafol. El escafol es el stent absorbible o bioabsorbible, ¿no? Y requiere cumplir los mismos criterios que el infarto tipo 1. Pero a su vez, esta trombosis del stent se subdivide o se clasifica en función de en qué momento se presenta. Es aguda o será aguda dentro de las 24 horas, será subaguda después de las 24 horas hasta los 30 días, será tardía después de los 30 días hasta un año y será muy tardía después de un año. El tipo 4C, este tipo de infarto no estaba presente en la tercera definición universal, se presenta en esta definición universal y se trata de la restenosis del sitio donde se hace la angioplastia. Si se colocó stent, que es en el 95% de las veces, se trata de una restenosis del stent. Si no se colocó stent y se hizo angioplastia solo con balón, el sitio donde se hizo la angioplastia con balón tiene que estar restenosado y requiere cumplir los mismos criterios que para el infarto tipo 1. Y en el infarto tipo 5, porque el hemodinamista no quiere caer solo, sino que lo arrastra ahí al cirujano cardiovascular, es el infarto relacionado con la cirugía de revascularización miocárdica, y al igual que el infarto tipo 4, es la que se presenta hasta 2 días después del procedimiento. Se requiere que las troponinas estén elevadas por encima del percentil 99 o el punto de corte y tiene que elevarse al menos 10 veces de su valor normal. Y te requiere también el componente clínico que puede ser desarrolla nuevas ondas Q patológicas, que el puente se haya ocluido o que una nueva arteria se haya tapado y la evidencia de nueva pérdida de viabilidad miocárdica. Ahora, ¿cuándo hablamos de reinfarto o cuándo hablamos de infarto recurrente? Será reinfarto cuando el teóricamente nuevo episodio se presente en los primeros 28 días posterior al episodio índice. Y será infarto recurrente cuando se presente luego de estos 28 días. No amerita mucha discusión el infarto silente porque, como su nombre lo dice, será un hallazgo, ¿sí? No lo sospechamos en el paciente, pero por algún motivo le pedimos un electro, un ecocardiograma y de repente identificamos un área cicatrizal y por lo tanto ese paciente tuvo en algún momento un infarto, pero nosotros no nos dimos cuenta y menos el paciente.
Nosotros podemos identificar o podemos sospecharlo cuando en el electrocardiograma vemos ondas Q patológicas, vemos una mala progresión de la onda R en las derivaciones, todo lo que nos esté haciendo sospechar o de cicatriz o de una mala transición del voltaje, que nos está hablando de un territorio cicatrizal, necrótico, muerto, ¿no? Y esto que es más nuevo todavía, que es el MINOCA, que es el infarto agudo de miocardio con arterias coronarias sin obstrucciones, ¿sí? Y esto hoy ya se está cada vez presentando como una entidad muy separada del infarto, tiene sus propias guías, ¿sí? Pero tienen que concebirlo como que la característica que se requiere es que cuando ingresamos a la sala de hemodinamia, las arterias pueden tener obstrucciones, pero estas no deben ser ni moderadas ni significativas. Es decir, que tienen que tener menos de 50% de la oclusión de la luz, de la obstrucción de la luz, y por ende no van a ser, o no la podríamos atribuir la responsabilidad del infarto. Entonces, este grupo de pacientes o este grupo de patologías son las que están relacionados con alteración de la microcirculación coronaria. Porque lamentablemente también muchas veces dejamos o pasamos por alto lo que es la microcirculación. Pensamos que cuando hablamos de coronaria nos quedamos solo en las arterias epicárdicas y pensamos que solo hay descendente anterior, circunfleja, derecha, con sus diferentes ramos, y nos olvidamos que la circulación más importante, que es la en paralelo, que es la microcirculación, también puede ser responsable de infarto y de daño miocárdico. Ahora sí, y disculpen que esta introducción haya sido bastante larga, vamos a hablar de lo que es el tema, que es el síndrome coronario agudo. Y fíjense que ahora es como hacer un retroceder, ¿no? Porque ya habíamos definido infarto, estamos un paso más allá del síndrome coronario agudo, pero tenemos que volver hacia atrás. Porque a nosotros nos interesa en el síndrome coronario agudo identificar a través del electrocardiograma si existe supradesnivel del segmento ST o no. Y esa es la primera división que se hace, supradesnivel o no supradesnivel del segmento ST. ¿Por qué se requiere el electrocardiograma para definir esto? Por dos motivos. Primero, para definir conducta, que es lo más importante. Y la conducta lo vamos a ver de aquí en adelante. Pero segundo, para poder entender la magnitud de esa situación clínica. Porque sin perder el tiempo de esperar el resultado de troponina, que ustedes pueden tener un resultado al lado de la cama del paciente, pero también tenemos escenarios más comunes en que el resultado de la troponina llega al día siguiente. Entonces nosotros no requerimos, en este caso, no necesitamos o no debemos perder tiempo. Nosotros debemos identificar en el electrocardiograma si hay supra o no. ¿Por qué? Porque cuando hay un supradesnivel del segmento ST, nosotros estamos viendo, la verdad no sé si ven la flecha de mi cursor, pero vemos acá nosotros la arteria coronaria, vemos muy bien el endotelio donde se produjo la ruptura endotelial y vemos dentro de la pared coronaria el trombo que se formó, pero vemos también el trombo que ocluye, que tapa, que sella el 100% de la luz coronaria. Eso es una emergencia. En cambio, cuando no hay supradesnivel del segmento ST, y ahí también tenemos que quitarnos a veces esa mala forma de clasificarlo, porque a veces lo clasificamos como supra e infra, y creo que de aquí a 1 o 2 semanas, ya Duma después me aclarará porque fallé yo, vamos a hablar de síndrome coronario agudo sin supradesnivel del segmento ST, y vamos a ver cómo ese abanico de escenarios van. El infra, que sería el último, pero parten también de un electrocardiograma normal. Entonces, no debemos clasificarlo como supra e infra, sino como supra y obviamente no supradesnivel. Y vemos que cuando no hay supradesnivel del segmento ST, también vemos esta arteria coronaria, podemos ver el endotelio, el área de la ruptura endotelial, el trombo dentro de la pared arterial, y vemos que también se va a formar un coágulo, pero no ocluye el 100% de la luz. Por eso es una emergencia, porque aunque sean pocas gotas, en esta segunda situación hay sangre que está nutriendo el músculo cardíaco. En cambio, en el supradesnivel, al estar ocluida el 100% de la luz, todo el espesor del epicardio al endocardio no se está nutriendo y ese territorio está muriendo, y es por eso que es una emergencia. Y ya decíamos hace un momento que el siguiente paso después del electrocardiograma será el uso de biomarcadores
que va a ser el uso en este caso de la troponina, que nos va a dar la siguiente etapa, que es el diagnóstico. Es decir, ¿estamos o no frente a un infarto? Pero ojo, para definir la conducta en el supradesnivel del segmento ST no requerimos el diagnóstico. Eso es diferente cuando hablamos del no supradesnivel del segmento ST. Y aquí vemos en las coronarias, esto es de mi hospital, vemos la arteria descendente anterior y vemos esa obstrucción de un 90 y pico %. Entonces aquí vemos un síndrome coronario sin elevación del segmento ST porque vemos cómo la sangre pasa. Ustedes pueden decir, pasa en menor cantidad, seguro. ¿Se produjo un daño en el músculo cardíaco? Sin lugar a duda, pero pasa. El contraste está pasando. En cambio, en el siguiente video, nosotros podemos ver ya también hacia arriba la arteria descendente anterior y está ocluida en el tercio proximal. Vemos cómo hacia la punta del corazón no pasa ni una gota de sangre. Entonces, este es un supradesnivel del segmento ST. Veámoslo un antes y un después. Vemos aquí la arteria descendente anterior ocluida inmediatamente después del nacimiento de este ramo diagonal, ¿no? Fíjense, esta arteria debería descender hacia la punta del corazón, pero no lo hace, está ocluida ahí, ni bien nace este ramo diagonal. Y aquí vemos, después de colocado el stent, cómo la arteria no era para nada pequeña y era un territorio gigante que no estaba recibiendo sangre, ¿no? Miren cómo aquí se ven todas las septales, las ramas diagonales, que en el otro no estaban presentes. Entonces, esto sí era una emergencia porque el territorio que se estaba viendo afectado era extenso. Afortunadamente, hoy en día, cada vez más pacientes tienen la posibilidad o la oportunidad de reperfundirse, de abrir vulgarmente, como se dice, esa arteria, y esto ha permitido también que la mortalidad haya disminuido. Y lo vemos acá, la diferencia que existe entre aquellos pacientes, la mortalidad que existe en aquellos pacientes que no se reperfundieron versus aquellos pacientes que se reperfundieron por cualquier medio, sea angioplastia, sea fibrinolítico, sea cirugía, no importa. Pero vemos que la mortalidad es la diferencia en cuanto a la mortalidad es abismal. Y ahí nosotros volvemos a la imagen anterior, a las imágenes previas, donde decíamos que afortunadamente ahora, independientemente en qué tipo de infarto estemos, la mortalidad ha ido disminuyendo, y es por esto, ¿no? Por el uso de las nuevas tecnologías. Ahora, si nosotros dividimos los diferentes tipos de reperfusión, nosotros vamos a poder ver que desde el 95 hasta el 2015, que es relativamente nuevo este trabajo, nosotros podemos ver en azul cómo la cantidad de pacientes que han sido sometidos a angioplastia por cateterismo han ido aumentando. Y a partir del 2015 es lo que más se realiza, ¿no? Es más, es tanto así que en los congresos de SOLACI, de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, ahora queremos cambiar esa forma de ver y queremos darle mayor relevancia al uso de los fibrinolíticos, porque se nos ha metido tanto en la cabeza la angioplastia y la colocación de stent, yo feliz, hemodinamista, o sea, por mí mientras más haga mejor, pero se nos ha metido tanto en la cabeza que se ha generado un mal concepto. Se ha generado como que la angioplastia es la opción, no la mejor opción, es la opción, como que el fibrinolítico ya no es una opción. Bien, superemos esa situación. Podemos decir, no, yo sé que es la mejor opción, pero nos olvidamos que se requiere un tiempo en el cual es la mejor opción. Y nosotros nos enfrentamos muchas veces a pacientes que llegan en tiempo oportuno, que tienen el fibrinolítico al lado, por decirlo así, pero no lo usan porque esperan que mañana se le haga la angioplastia. Entonces, en ese caso, en esa situación, la reperfusión ya perdió todo sentido. ¿Por qué? Por esto, la evolución del infarto. Nosotros podemos ver en esta imagen cómo al inicio, cuando se ocluye la arteria, en este caso la hora cero, por decirlo así, si nosotros tuviéramos esa fortuna de que en los primeros 10 minutos pudiéramos abrir la arteria, vamos a hablar vulgarmente, abrir la arteria, nosotros podríamos hablar incluso de que el infarto ha sido abortado. Eso significa que todo el territorio que estaba en riesgo se recuperó, porque no hubo el tiempo suficiente para producir un daño. Pero luego, si no pasa esto, el daño se va produciendo y por lo tanto el territorio que estaba en riesgo cada vez va a ser menor, pero va a ser menor no por algo bueno, va a ser menor porque hay más territorio que está muriendo. Y es así como nosotros hoy decimos que lo ideal, entre comillas, sería dentro de las 3 horas, ¿sí?
Y a partir de las 12 horas ya hablamos de infarto evolucionado. Eso significa que ya no hay beneficio en reperfundir la arteria porque casi todo el territorio que estaba en sufrimiento ya es cicatrizal y es fibrótico. Ahora bien, decimos que es dentro de los 30 minutos, dentro de las 3 horas, pero no es tan así, porque hay una diferencia entre abrir la arteria dentro de los 90 minutos a abrir la arteria dentro de los 60 minutos, como lo vamos a ver más adelante. Y esto es lo que les decía, cómo en el transcurso de que pasan las horas, si bien al inicio el territorio isquémico era grande, era enorme, y luego de que pasen cierta cantidad de horas, ese territorio isquémico será menor, no va a ser menor a expensas de que se recuperó su vitalidad, va a ser menor a expensas de que el músculo se perdió, de que se transformó ese músculo en sufrimiento en una cicatriz, en un tejido fibrótico. Y en esta imagen nosotros podemos ver cómo el momento que se obstruye el flujo coronario, nosotros si abrimos o reperfundimos esa arteria oportunamente, vamos a poder recuperar gran parte de ese músculo en riesgo. Pero si no lo logramos reperfundir a tiempo, ese territorio en riesgo va a terminar muriendo y va a incrementarse la disfunción sistólica y la presencia de insuficiencia cardíaca en nuestros pacientes, que también lo hemos visto en algún momento. Entonces, esto es lo que se debería hacer idealmente, ¿no? Idealmente significa que la ambulancia que llega a nuestro domicilio cuando tenemos un dolor de pecho, ya ni siquiera hablar de que debería tener su electro y todo, sino que debería tener la posibilidad de realizar fibrinolíticos dentro de la misma ambulancia para no perder tiempo. Pero aún se maneja el famoso tiempo de los 10 minutos desde el primer contacto médico hasta que el electrocardiograma se haya realizado, se haya interpretado y esto haya sido por una persona con experiencia. El tema está en entender qué es el primer contacto médico. El primer contacto médico no es la primera vez que voy a charlar con el cardiólogo, como el emergentólogo, con el médico que esté en la emergencia, sino que será desde el momento que estoy o que llega la ambulancia, en los países en los cuales el fibrinolítico esté disponible en la ambulancia, y en los países que no, será desde el primer momento en el que el paciente entra a techo hospitalario. Ese primer contacto médico corre, por decirlo así, aunque sea que haya hablado con el portero, el guardia, la secretaria, la enfermera, la técnica, no importa. Ese ya es el primer contacto médico. Y no deberían pasar más de 10 minutos hasta que se realice el electrocardiograma, hasta que se interprete y hasta que se pueda definir qué hacer. ¿Qué hacer? Significa elegir la mejor estrategia para reperfundir esa arteria. Si decidimos usar fibrinolítico, no deben pasar más de 30 minutos desde que el paciente ingresó, desde el primer contacto médico hasta que empezó a gotear el fibrinolítico. No deberían pasar más de 30 minutos. Si hablamos de angioplastia, lo ideal actualmente dicen que no debería pasar más de 90 minutos desde que hay el primer contacto médico hasta que la cuerda atravesó la obstrucción coronaria. Pero hay diferencia entre hacer este tiempo puerta-balón de 90 minutos y tener un puerta-balón menor que es de 60 minutos. Entonces, ahora se pide que el tiempo puerta-balón no sea menos de 90, o sea, que está bien que sea menor a 90 minutos, pero que al menos el 75% de estos pacientes hayan tenido un puerta-balón menor a 60 minutos. Es de ahí que nace esto que se llama el tiempo relacionado con la demora para la angioplastia, en el cual es sencillo. Nosotros debemos restar al tiempo que yo demoraría, ¿no? El tiempo que demoraría en atravesar con una cuerda la obstrucción, que es el tiempo puerta-balón, restarle el tiempo que yo demoraría en infundirle o iniciarle el infiltrado de fibrinolítico, ¿no? Si ese tiempo es menor a 120 minutos, está bien, no le hago fibrinolítico y que se angioplastie. En cambio, si ese tiempo es mayor a 120 minutos, igual va a ir a angioplastia, pero debo iniciarle fibrinolítico. Entonces vemos acá, entre las 0 y las 3 horas, va a ser indicación 1A tanto la angioplastia primaria como los fibrinolíticos, pero la angioplastia primaria será de elección siempre y cuando se lo haga en el tiempo necesario, ¿no? De 3 a 12 horas pasa exactamente lo mismo. A partir de las 12 horas ya decíamos que el infarto es evolucionado, por lo tanto, ya los fibrinolíticos, chao.
ya no están en la escena, no es una opción, no debemos contemplarlo y queda solo la posibilidad o la necesidad de hacer angioplastia primaria. Realizaremos angioplastia en aquellos pacientes que aún están sintomáticos, hemodinámicamente inestables o con presencia de arritmia. Ya no es para todos, ya no es rutinario. Fíjense cómo la indicación de ser 1 cae a indicación 2A cuando el paciente está asintomático o estable. Y después de las 48 horas, seguirá siendo una opción la angioplastia primaria si es que el paciente continúa asintomático, hemodinámicamente inestable, etc. Pero ya no solo no es rutinario, no está correcto hacer de manera rutinaria la angioplastia, sino que podemos hacer daño si lo hacemos en un paciente asintomático y estable. Y es por eso que en esta situación, después de las 48 horas, cae a una indicación 3, ¿no? Aquí vemos las diferentes situaciones. Esto es una guía clínica dirigida o direccionada a la reperfusión, ¿no? El uso del oftalmolítico, el uso de la angioplastia. Nadie duda, y peor yo que soy hemodinamista, que la angioplastia es mejor. Pero no debemos quedarnos solo con ese concepto. La angioplastia es mejor siempre y cuando lo hagamos en el tiempo oportuno. Si no podemos hacerlo en el tiempo oportuno, ni dudemos un segundo en hacer uso de los fibrinolíticos. Tenemos diferentes fibrinolíticos, tenecteplase, reteplase, alteplase o incluso hasta la estreptoquinasa. Obviamente cada uno de este grupo de medicamentos que son los fibrinolíticos tienen sus contraindicaciones relativas, sus contraindicaciones absolutas, todas giran en torno al riesgo, a la probabilidad o al antecedente del sangrado. Hay una tercera opción de revascularización o de reperfusión, que es la cirugía de revascularización miocárdica, más conocida por todos como bypass. Esta situación o esta estrategia será una opción en dos situaciones particulares. Una es que nosotros ingresemos al cateterismo y nos encontremos con un escenario anatómico en el cual no lo podamos resolver con stent. Calcio, tortuosidad, no importa el motivo, pero que no sea pasible de solucionar con angioplastia. En esa situación, ese paciente pasará de emergencia a cirugía de revascularización porque estamos frente a un paciente con un supradesnivel. Y el otro escenario es, aun cuando la anatomía coronaria sea factible o sea pasible de angioplastiar, pero el paciente ya tenga complicaciones mecánicas. En estos pacientes también deben ingresar a sala de cirugía de manera urgente, en emergencia, porque de cualquier forma lo van a hacer. Entonces no tendría sentido colocarle un stent si igual le van a partir el pechito, ¿no? ¿Y por qué es importante estos tiempos? Porque fíjense la mortalidad. Miren la mortalidad en el tiempo puerta-balón, cómo es diferente cuando cumplimos los 90 minutos, que ojo, está bien, pero está mejor cumplir los 60 minutos. Lo mismo en este caso, cuando vemos la mortalidad intrahospitalaria, no es lo mismo el paciente que se reperfunde dentro de los 90 minutos, que les repito, está bien, cumplimos con lo que se pide, pero le irá mucho mejor al paciente que se reperfunde dentro de los 60 minutos. Aquí vemos la mortalidad nuevamente a un año relacionado con el tiempo puerta-balón. Fíjense la mortalidad elevada en aquellos pacientes que tienen más de 90 minutos, 17.5%, comparado con la mortalidad de aquellos pacientes que tuvieron menos de 45 minutos, que tienen solo 4%. Entonces, mientras menos tiempo demoremos, mejor. Porque mientras menos tiempo demoremos, menor mortalidad tendrá este paciente o mayor sobrevida. En este caso vemos ya no desde el aspecto de la mortalidad, sino desde el aspecto de la sobrevida. Y vemos cómo la sobrevida, en este caso en hombres, será mayor en pacientes que tienen un tiempo puerta-balón menor a 60 minutos. Y en mujeres pasa exactamente lo mismo. En aquellas mujeres en las cuales el tiempo puerta-balón fue menor a 60 minutos, estas personas o estas mujeres vivieron más, sobrevivieron más tiempo, ¿no? Después podemos hablar del síndrome de Gentel, que es lo que hace que demore y por eso las curvas son diferentes entre uno y otro. Ahora, pasando ya a la reperfusión, y ya les prometo que quedan pocas diapositivas, hablamos del tratamiento antitrombótico. Y cuando hablamos del tratamiento antitrombótico nos centramos en dos grupos principalmente: los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes, ¿no? Nosotros tenemos que usar en todos los pacientes doble antiagregación plaquetaria, ¿sí? Le daremos carga de aspirina, dosis de mantenimiento de aspirina y utilizaremos algunos de los otros antiagregantes plaquetarios.
Idealmente podemos usar ticagrelor, es más, hoy se habla de monoterapia con ticagrelor. Podemos usar prasugrel en aquel paciente que ya está con doble antiagregación plaquetaria y tiene bajo riesgo de sangrado, o podemos usar clopidogrel en situaciones como en las nuestras, que es el único que tenemos disponible, o situaciones en las que el paciente tiene mayor riesgo de sangrado, ¿no? Y entre los anticoagulantes podemos usar las heparinas, como la sódica, la enoxaparina, el fondaparinux, y también incluso debemos asociarlo a vivalirudina. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros, por ejemplo, elegimos la enoxaparina, no debemos rotar a heparina sódica y a la inversa de la misma situación. En la fase aguda, si es necesario, haremos uso de nitratos. Debemos hacer uso para todos de betabloqueantes. Los calcio antagonistas solo en situaciones en las cuales con el betabloqueante no logremos calmar el dolor, ¿sí? Y el uso de estatinas a altas dosis también para todos. Ya en un tratamiento prolongado, la doble antiagregación plaquetaria será con aspirineta más clopidogrel, prasugrel o ticagrelor, el uso de beta bloqueantes, IECA o ARA2 si el paciente es diabético, si la pared afectada es la pared anterior o si tiene disfunción sistólica, y el uso de estatinas también a altas dosis. Podemos usar espironolactona y prerenona en aquellos pacientes que tienen indicación porque su fracción de eyección es menor al 40%. Ojo que, no ojo, en este caso es básicamente cumplir lo que dice la guía para insuficiencia cardíaca. Podemos usar omeprazol, todo esto para que el paciente no le irrite mucho el estómago. La doble antiagregación plaquetaria en situaciones de emergencia, como es el síndrome coronario agudo, se debe prolongar por al menos 12 meses. Podemos discutir que de acuerdo a la tecnología de los stent que hay de primera, segunda, tercera, cuarta generación, este tiempo se está acortando, igual de acuerdo a la tecnología de los antiagregantes plaquetarios. Hoy el ticagrelor se podría usar un mes, 2 a 3 meses también, pero oficialmente las guías nos dicen que ante un evento agudo se debe mantener la doble antiagregación plaquetaria por al menos un año, ¿no? Aquí podemos ver nosotros las diferentes combinaciones. ¿Cuál sería la estrategia en los pacientes con síndrome coronario agudo que van a cateterismo? La estrategia en el síndrome coronario agudo que van a cirugía de revascularización miocárdica, y la estrategia en aquellos pacientes que van a tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, ¿cuándo debemos acortar los tiempos? Por el momento es solo ante la presencia de alto riesgo de sangrado. Bueno, estas son las guías, lo que nos dice. Y aquí vemos lo que debemos hacer cuando hay sangrado y estamos frente a una doble antiagregación plaquetaria. El único escenario en el cual nosotros debemos inmediatamente suspender todos los antiagregantes antitrombóticos que estamos usando es cuando el paciente tiene un sangrado que amenaza la vida. En sangrados moderados a severos, nosotros debemos plantearnos el suspender la doble antiagregación, pero mantener una antiagregación con una sola droga. Ya como conclusión, bueno, una conclusión que es aplicar la cuarta definición nos permite ser objetivos con el diagnóstico. Debemos terminar de comprender la diferencia entre la injuria y el infarto de miocardio. El uso adecuado de las troponinas no quita el componente clínico diagnóstico. Debemos diferenciar los diferentes tipos de infarto, porque eso también nos va a ayudar a elegir la mejor estrategia para abordar a nuestros pacientes. Debemos tener presente que los síndromes coronarios sin elevación del segmento ST son más frecuentes que los con elevación del segmento ST. Una revascularización precoz y oportuna en este escenario debe ser la prioridad cuando se identifica. Y un diagnóstico precoz y una estratificación de riesgo oportuna nos permitirá tener los mejores resultados tanto a corto como a largo plazo. Muchas gracias.